Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Vamos de inmediato a los titulares de esta jornada de lunes. Al cumplirse 2 años de su llegada a la moneda y en medio de una gira por el Maule, el presidente Gabriel Boric recalcó que su gobierno ha normalizado, dijo, Chile en relación a cómo recibieron el país. Desde la oposición, en tanto, acusaron un mal diagnóstico del mandatario y lo emplazaron a demostrar con números la eventual mejora. El ministro de Relaciones Exteriores, que va a estar en exclusiva aquí en CNN Prime en unos momentos más, dijo que ha evitado entrar en polémicas con el embajador de Israel en Chile. Alberto Van Klaveren agregó que el diplomático ha estado en contacto con la Cancillería cada vez que ha querido y lo llamó a hacer una autocrítica. Esto luego de que el embajador acusara que no ha recibido respuestas del gobierno. En temas internacionales, la princesa de Gales, Kate Middleton, reconoció haber editado la foto que fue publicada este fin de semana y que representó su primera imagen oficial desde que se sometió a una cirugía abdominal. La fotografía generó polémica y diversas agencias de noticias decidieron no utilizarla por considerar que fue manipulada. Y Oppenheimer fue la gran ganadora de los premios Oscar 2024 transmitidos anoche por CNN Chile. La cinta de Christopher Nolan obtuvo 7 estatuillas, entre las que destacan Mejor Director y Mejor Película. Sin embargo, las dos postulantes chilenas, La Memoria Infinita y El Conde, no pudieron imponerse en sus respectivas categorías. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, el censo ya sortea sus primeros días de trabajo en terreno. Recordemos que inició su despliegue en todo el país el fin de semana. Hoy el presidente del INE expuso ante la Comisión de Economía del Senado, donde se trataron, entre otros temas, algunos relacionados con la seguridad, como nos cuenta María Luisa Carrión. Por estos días no son cientos, son miles los censistas que se encuentran tocando puertas a lo largo del país. De aquí a junio no paran. El proceso, eso sí, no ha estado exento de polémicas. Mucho se ha hablado en su etapa inicial sobre seguridad, ya sea para proteger a los mismos encuestadores o el temor que pudieran tener algunos de que llegue alguien con derechamente malas intenciones a su hogar. Todas las veces que han censado no hay problema. Sí, total, es algo que sirve para ver cómo están muchas cosas. Tienen credencial y uno puede averiguar todo eso. Entonces, ¿quién más? Ahí va, va la gente también, porque si le cierran la puerta vamos a quedar sin censo. Igual está complicado el tema de seguridad, entonces ahora hay delincuentes que se disfrazan hasta de policía, entonces uno no puede confiar mucho. Pero bueno, hay que confiar un poquito. Y eso es precisamente lo que se pide. Se ha insistido en que la credencial que portan los censistas es difícil de plagiar, que puede cotejar la información a través del código QR o en el número 1525. Además, puede atender al encuestador en la puerta de su casa. Todos temas que se tomaron este lunes en la sesión de la Comisión de Economía del Senado, donde estuvo el director del Instituto Nacional de Estadísticas y la jefa de proyectos del censo. Y esto no es como antes. Entonces, hay temor en abrir la puerta y no creen aunque sea la credencial. Entonces esto va a haber que difundirlo de manera mucho más, de mejor forma. No es primera vez que en nuestro país se hace un censo. Y por lo tanto tratar de ser contribuyente con nuestras opiniones a que la población se registre y permita que se registren sus datos. Es que preocupa entre los parlamentarios las noticias falsas que circulan a través de redes sociales, por lo que pidieron mayor énfasis comunicacional al INE. El senador Eduard en tanto pidió garantías de que la información recopilada en el proceso no sea mal utilizada. Uno de los temas importantes que queremos seguir haciendo hincapié es el referido al secreto estadístico. Todas las preguntas que se levantan están pensadas solamente para fines estadísticos, para políticas públicas, mejorar las necesidades que existen en el país y por lo tanto la información tiene solamente ese fin y nosotros jamás vamos a poder compartir información con terceros. Muchas fake news. Yo mismo recibí algunas fake news antes de entrar acá a la reunión diciéndome cosas del formulario que no existían. Por lo tanto, sí, me preocupan las fake news, pero más allá de eso, a mí lo que me importa es que se tomen todos los resguardos para que nunca, independiente quién está a cargo del Estado, se pueda utilizar de mala manera
esa información y yo por lo menos he visto buena disposición para que eso sea así. Con todo, este lunes ya está el 80% de los censistas en terreno. De ellos, el 70% son mujeres, el 98% de nacionalidad chilena y más del 60% tiene entre 25 y 49 años. Es muy importante, como lo hemos solicitado, que tengamos un reporte, si no quincenal, mensual de cómo va el avance, un despliegue no menor. El censo es un elemento central para la formulación de políticas públicas. Las decisiones públicas, las decisiones políticas deben tomarse con datos fiables y oportunos. Y lo que hace el censo es justamente recoger datos para poder exponerlos, validarlos. Desde el INE dicen que es muy pronto para hacer balances. Sin embargo, destacaron el buen desempeño de los soportes tecnológicos que en esta ocasión son vitales para la correcta realización del censo, que tocará su puerta si no es mañana o pasado, lo hará sí o sí en las próximas semanas. Tras el anuncio del gobierno del presidente Gabriel Boric sobre excluir a empresas israelíes de la Feria Internacional del Aire y del Espacio, el embajador de Israel en Chile aseguró que la decisión no es un caso aislado que proviene de un historial extenso de una política anti-israelí que ha implementado el Ejecutivo. Además, sostuvo que no ha mantenido diálogo con autoridades de la actual administración desde el pasado 7 de octubre. Desde el gobierno desmintieron sus dichos y recomendaron alguna autocrítica, como nos cuenta Colomba Eichholz. Una potencial expulsión por dichos provocadores y desafiantes sería el objetivo del embajador de Israel, Gilad Artzieli, según el diputado de Convergencia Social Gonzalo Winter y la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Lo anterior tras el anuncio del gobierno del presidente Gabriel Boric de excluir a Israel de la FIDAE. Yo no voy a entrar en polémicas particulares con un embajador de un país extranjero. Lo que quiero decir es que Chile actúa de manera coherente en función de principios. Y el respeto a los derechos humanos que claramente están siendo violados en este momento en Gaza me llevó a tomar esta decisión que creo es coherente con la posición que ha tenido históricamente Chile y lo vamos a sostener de esta manera, aunque haya gente que se moleste. Y es que la determinación del gobierno que pretende mantener una postura consecuente a la que han manifestado por el conflicto armado provocó molestia en el representante del Estado judío en Chile, quien aseguró que no ha mantenido contacto con autoridades de la actual administración del presidente Boric desde el 7 de octubre, cuando estalló la guerra en Medio Oriente. Él ha estado en contacto permanente, cada vez que ha querido, con la Cancillería a través del nivel que corresponde. Y yo creo que también, en el caso del embajador de Israel, sería bueno algún ejercicio de autocrítica. Autocrítica recomendada por el gobierno luego de que Gilad Artzieli lo acusara de mantener una política anti-israelí transversal en muchos temas, declaraciones que para parlamentarios de oficialismo insinuarían un móvil para su expulsión y remoción del cargo. Siempre se puede declarar personas, el mecanismo específico que se le declara persona no grata. Pero yo no soy partidario de hacerlo en este caso, de ninguna manera, porque si es lo mismo que dicen que se lo anda buscando, deberían saber que por algo se lo está buscando y no le darían el gusto, ¿no? El declarar al embajador persona non grata, llegando a su virtual expulsión, evidentemente afecta los lazos bilaterales y por eso soy de la opinión que no hay que escalar la tensión. Tensión que, según la socialista Paulina Bodanovich, ha sido generada por la posición del embajador y la actitud compleja que ha demostrado a través de sus redes sociales, en las que, según la senadora, no respeta las causas institucionales y tuitea lo que piensa. Los desencuentros de la autoridad diplomática con el Ejecutivo datan de 2022, cuando el presidente Gabriel Boric se negó a recibir las cartas credenciales del embajador. Sin embargo, el desaire no fue más que el inicio de una serie de impases que incluso han llegado al Parlamento. El embajador, desde que llegó a Chile, ha estado envuelto en distintas polémicas de manera muy destemplada, incluso agrediendo verbalmente a parlamentarios de este Congreso. O cambia su actitud o probablemente debiera ser removido. Su comportamiento agresivo, a veces grosero, ha generado un clima anti-israelita en el país. Este señor, en vez de mejorar las relaciones entre los estados, las ha empeorado. Relaciones bilaterales que se han sostenido por más de 70 años, cuando Chile reconoció la existencia del Estado de Israel e inició formalmente las relaciones diplomáticas con este. Un acuerdo que, por cierto, ha beneficiado el sistema de defensa chileno con la provisión de armamento. Nosotros no somos nadie para pedirle la renuncia a un embajador.
El presidente es quien maneja las relaciones, indudablemente el tono de las mismas se han visto afectadas por decisiones de este propio gobierno. Si uno empieza a cuestionar las relaciones que tenemos internacionales, entonces hagámoslo con China, hagámoslo con Cuba, hagámoslo con Bolivia, con Ecuador, con los países que hoy día no tienen una democracia fuerte como la que dice defender el presidente Boric. Pese a las controversias que ha generado la exclusión de Israel de la FIDAE y las polémicas declaraciones del embajador Arzieli, desde el Ejecutivo descartaron romper relaciones con el Estado hebreo. Bueno, y ayer tuve que conversar justamente con el protagonista de esta noticia, uno de los protagonistas, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CNN Prime. Muy buenas noches, Mónica. Tenemos hartas cosas que preguntarle. También queremos hacer balance a los 2 años de la política exterior, pero obviamente que la noticia, usted lo escuchaba, la nota que presentamos. Yo quisiera preguntarle, ¿existe siquiera la posibilidad de, por este tema, pensar en una ruptura de relaciones con Israel? ¿Y qué le parece que hayan quienes, desde el partido del presidente, como el diputado Ibáñez de Convergencia Social, plantee esta posibilidad de romper relaciones con Israel? Bueno, la verdad es que han habido muchas opiniones sobre este episodio y efectivamente hay parlamentarios que han hablado de ruptura de relaciones, pero la verdad es que, como lo ha dicho el presidente Boric, las decisiones de política exterior las adopta el Ejecutivo y nosotros no estamos considerando para nada una ruptura de relaciones con Israel. Tenemos una relación de muchos años con Israel. Nosotros obviamente reconocemos no solamente al Estado de Israel, sino que reconocemos el derecho que tiene el Estado de Israel a tener fronteras seguras. La única diferencia es que también reconocemos exactamente el mismo derecho para Palestina y ahí es donde se suscita la dificultad en nuestra relación con Israel, sobre todo bajo el actual gobierno, bajo un gobierno que tiene características singulares, como todos han sabido y como también lo han señalado autoridades de países muy cercanos a Israel. Recuerdo, por ejemplo, las recientes afirmaciones de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien hizo la distinción entre lo que es el Estado de Israel, el pueblo de Israel y lo que es su gobierno. Y yo creo que esa distinción hay que tenerla muy presente. Y desde el punto de vista de nuestras relaciones de Estado a Estado, nosotros creemos que son relaciones importantes y absolutamente relaciones que se deben mantener. Canciller, y la postura o la idea, ¿sí?, entre otros, del diputado Winter de expulsar al embajador. Yo creo que es importante dejar el episodio donde quedó. El embajador hizo sus planteamientos de manera muy pública, es algo bastante inusual para un embajador. El embajador ha recibido la respuesta nuestra y yo creo que con esto debiera cerrarse este episodio. Entiendo que eso es un no, que no han siquiera analizado la posibilidad de expulsarlo porque la presidenta del Partido Socialista dice que ella cree que está buscando que lo expulsen el embajador. Bueno, no me voy a referir a todas las declaraciones que se han hecho en torno a este episodio. Nosotros tenemos la situación clara y, como dije antes, nosotros hicimos las rectificaciones necesarias. La verdad es que yo creo que no es conveniente para nosotros tampoco entrar en una polémica directa con el embajador. Estos temas en realidad no deberían airearse de la forma en que se han aireado. Me imagino que no es lo habitual, además usted lo ha dicho, no es lo habitual en diplomacia, pero usted hizo una afirmación hoy día que es interesante, pero me gustaría entender bien qué es lo que quería decir. Usted dijo, si a mí se me cerraran las puertas, como denuncia el embajador israelí que le ha ocurrido, yo me preguntaría por qué. Si el embajador le preguntara a usted, sí, ¿por qué cree que se me están cerrando las puertas? ¿Por qué cree que a usted se le están cerrando las puertas? Bueno, es justamente una invitación que hago para que todo un embajador que ha hecho la queja que hizo, justamente reflexione sobre por qué efectivamente han surgido tantas dificultades respecto de su gestión. Pero yo dejaría el tema ahí, realmente. Ya, pero si él lo llama y le pide una reunión, ¿usted se la concedería, sí, o no le concedería reunión?
A ver, yo creo que ahí es importante hacer una precisión. A ver. Los embajadores se relacionan con la Cancillería normalmente a través de las direcciones regionales. Eso vale para Israel, vale para Alemania, vale para socios de todo el mundo, incluso para los países vecinos. Normalmente el canal abierto y que siempre está disponible, y esa es la instrucción que existe, es el de una dirección regional. Y lo mismo vale para los embajadores de Chile en el extranjero. Y yo le aseguro que en el caso del embajador de Chile en Israel, su interlocutor normal es justamente el encargado de América Latina. De la región, entiendo. Del área, efectivamente. Pero dado que la situación está tensa, mi pregunta es, dado que la situación está tensa, si él le pidiera reunirse, ¿usted se reuniría con él o él no se puede reunir con usted? No, no es que no se pueda reunir, pero la verdad es que normalmente la práctica diplomática se van agotando las instancias, ¿no? Y si el tema es un tema que es muy relevante y un tema de muy difícil tratamiento, se supone que ese tema escala al nivel siguiente, que en el caso nuestro equivaldría al secretario general de Política Exterior, ¿no? Y si ese fuera el caso, obviamente el secretario general lo podría recibir perfectamente bien. Pero no es una cosa de decir, yo quiero hablar con el canciller. Aquí tenemos más de 70 embajadas y tenemos también una serie de otras prioridades. Y obviamente el canciller no puede estar a disposición de los embajadores directamente. Más allá de este embajador, la decisión de excluir a Israel de la FIDAE, ¿a usted se la consultaron previamente y usted estuvo de acuerdo o no? ¿A usted le parece que es una buena medida? Mire, a ver, yo tengo como norma no entrar a detallar el proceso de toma de decisiones, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que yo fui consultado. Yo fui consultado por el presidente, al igual que la ministra de Defensa, porque obviamente este es un tema que recae directamente en las competencias del Ministerio de Defensa. Yo fui consultado y, por cierto, estoy de acuerdo con esa medida. Me parece una medida razonable, tomando en cuenta un precedente. Hace 2 años atrás, bajo el gobierno del presidente Piñera, se tomó una decisión similar en el caso de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Y se estimó que la presencia de la industria militar rusa en ese momento y en ese contexto no era conveniente. Todos sabemos que la acción israelí en Gaza ha generado una ola de críticas en todo el mundo y, por cierto, también en Chile. Consideramos que Israel realmente no está cumpliendo la normativa básica del derecho internacional humanitario. Consideramos que hay una cantidad muy grande de inocentes muertos, de civiles muertos, mujeres, niños, ancianos. Y en eso no estamos solos, en eso estamos de acuerdo con prácticamente la inmensa mayoría de la comunidad internacional. Tomamos en cuenta el incidente, digamos, el caso de Rusia, obviamente donde existe una razón similar, se aplica una disposición similar. Por cierto, con esto yo no estoy señalando, y el gobierno no está señalando, que Israel haya agredido fuera de todo contexto a Gaza. Sabemos que ocurrió un hecho terrible, como fueron los ataques terroristas de Hamás a Israel el 7 de octubre. Lo que sucede es que nos parece que la respuesta a esos ataques es una respuesta desproporcionada. Y eso no solamente lo decimos nosotros, eso lo dice la Unión Europea, lo dice el alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, lo dice el secretario general de Naciones Unidas, lo dicen gobernantes de distintos países amigos, etcétera. ¿Sí? Sí, antes de ir a otros temas, quiero cerrar con una pregunta que son las dos respuestas que se dan a lo que usted me está manifestando. Una es, bueno, pero con Rusia no había tantos intereses de proveedores de tecnología, de comunicación, y por lo tanto las consecuencias son otras. Esa es una, usted la habrá escuchado evidentemente. Y la segunda es...
ok, si nos quedamos en el puro tema de los principios, que a mí me parece muy relevante en política exterior, ¿por qué sí están presentes empresas chinas cuando China es una dictadura? Por ejemplo, o los casos de Turquía, donde hay violaciones a los derechos humanos importantes y relevantes, a los derechos de las mujeres, por ejemplo. A ver, eso, digamos, el conflicto en Gaza tiene una característica especial. Ha conmocionado a la opinión pública. Es un conflicto que de alguna manera también afecta a una comunidad muy relevante aquí en Chile, como es la comunidad palestina. Y obviamente hay que poner esa decisión también en ese contexto. En consecuencia, no son situaciones comparables respecto de Turquía o respecto de China. Estamos hablando de un conflicto que está ocupando los titulares de la prensa internacional, que estamos presenciando día a día. Y la verdad es que en cuanto a sus efectos en términos de los contratos que puedan existir, yo quiero también señalar que estamos hablando de proveedores, obviamente, a través de contratos. Es decir, no es que Chile esté recibiendo donaciones de material de la industria militar de Israel. Son contratos que han sido negociados cuidadosamente y efectivamente se inscriben en el ámbito comercial. Ya. Quiero después volver a otros temas de la contingencia, pero antes, se cumplen 2 años, quedan 2 más todavía respecto de todos los ámbitos del gobierno, pero quiero hablar con usted de política exterior. Yo le podría nombrar dentro de lo que ustedes han mencionado como los logros en política exterior, el TPP-11, con el cual antes no estaba de acuerdo parte importante de la alianza de gobierno, Escazú, el puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la política exterior, la visa waiver con Estados Unidos, la mantención de aquella, el acuerdo de no doble tributación con Estados Unidos, el de modernización de la Unión Europea o la biodiversidad marina. Y quiero preguntarle, se me pueden ir otros más dentro de los que ustedes destacan, si usted tuviera que elegir lo más importante o lo que va a ser, cree usted, el legado en política exterior, ¿cuál sería o qué sería? A ver, el legado yo creo que es una mezcla de continuidad y de cambio. Yo creo que es muy importante en el caso de la política exterior recoger y honrar la tradición de nuestra política exterior. Es decir, tanto en lo que respecta a nuestras relaciones vecinales como también en el ámbito multilateral. Y eso es parte del legado. Hay algunos elementos de cambio que son relevantes y que por supuesto hay que destacar. Y yo diría sobre todo en materia medioambiental, una política oceánica muy activa, pero es un legado que se va acumulando a lo largo de los años y que responde a una política de Estado y que no es solamente, digamos, responsabilidad de este gobierno, sino que viene de gobiernos anteriores. Y lo mismo puedo decir en materia de política comercial. Yo creo que es fundamental haber mantenido la tradición de una política comercial que apunta a un comercio libre, a un comercio abierto, pero también con algunos elementos nuevos en esa materia, como puede ser la inclusividad. Nosotros estamos impulsando una política feminista y yo creo que eso es parte del legado y es un elemento de cambio. La cantidad de embajadoras mujeres que representan a Chile ha aumentado de una manera muy significativa y no solamente estamos hablando de cargos de embajadoras, estamos hablando de cargos de alta dirección en la propia Cancillería. Entonces, yo creo que todo eso es parte del legado, no solamente los temas nuevos, también los temas tradicionales. Y nosotros nos hemos preocupado especialmente de reivindicar eso, de ahí también el hecho de que finalmente haya entrado en vigor el CPTPP, porque eso era parte de nuestra tradición en materia de política comercial y yo creo que es muy relevante reivindicar esa tradición. Quiero volverlo de nuevo a los temas de contingencia. Cuando se hacía este balance sobre política exterior, Mario Desbordes, expresidente de Renovación Nacional, exministro también del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, dijo que había doble estándar en derechos humanos en la política de Chile y apunta a la política exterior, por eso se lo pregunto a usted, porque con Nicolás Maduro dijo hay medias tintas, no se atreven a decir dictadura, lo critican, bueno, puede ser, pero además con la dictadura
que causó, dice, centenares de muertes en Chile, que intervino directamente en nuestro país, como es la cubana. El presidente no solo tiene buena voluntad, sino que además es hincha de La Habana. Entonces quiero preguntarle qué responde usted y si califican de dictadura a Venezuela o no. A ver, este es un debate de larga data y no solamente ocurre en Chile, ocurre en otros países. Yo, como usted sabe, Mónica, mantengo la política de no utilizar este tipo de conceptos justamente cuando me refiero a otros países. Básicamente, nuestra función como Cancillería es mantener relaciones normales con todos los países del mundo, sin perjuicio de expresar nuestras diferencias en materia de derechos humanos en los foros donde corresponde. Y sobre todo ahí está nuestra actuación en el Consejo de Derechos Humanos, en que realmente no dejamos la impresión de estar aplicando un doble estándar. Nosotros hemos sido críticos de la situación de derechos humanos en Venezuela. Hemos sido críticos también de la situación de derechos humanos en Cuba y hemos sido críticos de la situación de derechos humanos en otros países, Nicaragua, El Salvador, etcétera. En ese sentido, no hemos aplicado un doble estándar. Lo que sucede es que nosotros también en el manejo de las relaciones exteriores tratamos de mantener una cierta normalidad, porque hay otros intereses que también están en juego en materia de política exterior. Pero ustedes fueron mucho más duros, y usted mismo, con Nicaragua, por ejemplo. Entonces la pregunta es si hay, ¿cómo responde a este doble estándar que dice Desbordes y no solo Desbordes y otros? O bien, ya usted me decía su punto, si ustedes están entre los que, como Lautaro Carmona, dicen a mucha honra no calificamos de dictadura a Venezuela. ¿A mucha honra? Nosotros el tema del doble estándar, digamos, lo tendríamos que aplicar a nuestra actuación en los foros internacionales. Y ahí, en la percepción de todos los observadores, Chile no se caracteriza por aplicar ese doble estándar y en general se considera que somos un país bastante consistente en nuestras posiciones, ¿no? Por ejemplo, volviendo al tema que estábamos tratando antes, Gaza, Chile es el único país que ha planteado, que ha remitido al Tribunal Penal Internacional en La Haya, tanto el caso de Ucrania, junto a algunos otros países, como también el caso de Israel en Gaza, y también en esa última remisión incluimos a las acciones terroristas de Hamas cometidas en territorio israelí. Así que realmente yo creo que ese planteamiento de que estamos aplicando un doble estándar no se sostiene, sobre todo si uno revisa cuáles son las votaciones y cuáles son nuestras intervenciones en los foros de derechos humanos. Y en cuanto al tema de Venezuela, usar el término de dictadura es un término peyorativo, es un término que se está utilizando en el debate político de manera peyorativa. Y en ese sentido somos muy reticentes a utilizarlo. Ahora, cuando una dictadura es dictadura, más bien es crítica que peyorativo. A una dictadura justamente se le trata de manera peyorativa porque es un país donde se violan los derechos humanos constantemente. O sea, pero si usted me pregunta si nosotros creemos que Venezuela cumple, que el régimen venezolano cumple los estándares propios de una democracia, así como nosotros la entendemos, digamos, en términos de elecciones libres, en términos de respeto a los derechos humanos, nuestra respuesta es negativa. Creemos que en el caso de Venezuela, como por lo demás lo ha dicho el presidente Boric es el único presidente que se refirió al tema de Venezuela en la primera cumbre del Consenso de Brasilia, y lo hizo en Brasil el año pasado, y lo hizo públicamente. En consecuencia, no nos pueden acusar de doble estándar en esa materia. Sí.
Voy a ir a otras materias, se nos acaba. Tengo dos preguntas para cerrar muy breve porque se nos acabó el tiempo, pero le hago el punto de que se habla, el presidente Boric habla del dictador Ortega y no ha hablado del dictador Maduro, a menos que él aclare que ve diferencias en ambos casos, pero dejo ahí sobre la mesa para tener todos los antecedentes, ya se lo preguntaba desde su perspectiva. Quiero cerrar preguntándole dos cosas, una que tiene que ver con Bolivia, pero antes una breve sobre el caso de Ronald Ojeda. Quiero saber si usted como canciller ha hablado algo de este tema con el canciller de Venezuela, si le ha pedido algo en particular, si se ha conversado, se ha manifestado preocupación. Este es un tema que está en la Fiscalía. El gobierno ha dicho que están todas las hipótesis abiertas, también la de móvil político o la que no haya móvil político, y que lo tiene que ver finalmente la justicia, el Ministerio Público. Yo entiendo eso, pero a nivel diplomático, ¿usted ha conversado con el canciller venezolano sobre este tema? Yo directamente no, pero le puedo asegurar que nuestro embajador en Caracas sí mencionó el tema y se ha mencionado a niveles de otras instancias en el caso de la Cancillería venezolana. Hemos mencionado el tema, pero obviamente la investigación está abierta, hay una serie de interrogantes y obviamente tenemos que esperar a que termine la investigación para evaluar si corresponde o no hacer gestiones diplomáticas mayores. Ahora, sería grave si es que hubiera... venezolano conocen, ¿sí? Sí, usted me decía que no ha conversado con el canciller de Venezuela por el caso Ojeda, pero que el embajador sí lo ha hecho, entiendo. Pero me imagino que sería muy grave si se llegara a descubrir que hay motivaciones políticas. No, por cierto, pero habría que ver, digamos, de dónde provienen esas motivaciones. No, me refiero a que lo haya encargado el régimen venezolano, a eso me refiero. Si fuera así... sería gravísimo. Sí, pero no nos podemos poner en ese supuesto todavía, porque obviamente la investigación todavía no ha llegado a ninguna conclusión. Cierro preguntándole por un tema que tiene que ver con uno de nuestros vecinos, con Bolivia. Quiero que nos explique porque han habido distintas versiones sobre la mesa, si ellos pidieron y Perú que los plazos fronterizos volvieran a la época prepandemia, es decir, que funcionaran en un horario más amplio, y que responde a quienes creen que esto podría traer también temas de inseguridad o no. ¿Por qué se hace? ¿Quién lo pide? Y si es que, en el caso de que ellos lo pidan, si es que nosotros le pedimos algo a cambio, por ejemplo, que reciban a todas las personas que pasan desde Bolivia de manera ilegal a nuestro país o irregular, y que las reciban de vuelta. Ellos solo reciben a los bolivianos, no reciben a nadie más que entre a Chile y que lo quisiera poner Chile en la frontera de vuelta, ¿no? Entonces quiero preguntarle cómo surge esto de los pasos fronterizos y si es que han pedido ellos, lo hemos acordado, y si hemos pedido nosotros algo de vuelta. A ver, no, este es un tema que viene de la época de la pandemia. Justamente con la pandemia se empezó a dificultar el paso por los distintos pasos habilitados, se empezó a restringir y lo que nos interesa a nosotros en estos momentos es reponer el funcionamiento normal de esos pasos fronterizos. En el caso con Perú era, digamos, un funcionamiento 24/7 y en el caso con Bolivia, en la medida de que los recursos lo permitían también. Respondiendo a su pregunta, esto fue una iniciativa que adoptamos nosotros de manera absolutamente independiente, pero por supuesto lo conversamos con los países vecinos porque obviamente no tiene ningún sentido establecer un turno de 24/7 al lado chileno si es que en el lado peruano se mantiene alguna restricción. Ahora, si usted me pregunta si había un interés peruano en la reposición del 24/7, por supuesto que lo había, pero también lo había en el lado chileno, es una coincidencia. Hay un tráfico muy importante entre ambos países, lo mismo con Bolivia. Con Bolivia uno de los grandes problemas que tenemos son las congestiones que se van produciendo, las filas de camiones que justamente pretenden salir hacia el Océano Pacífico. Chile se precia
beneficia mucho de ser un país puente, ¿no es cierto?, y que facilita la comunicación desde el interior de Sudamérica hacia nuestro océano, hacia nuestros puertos. No tendría mucho sentido mantener restricciones en los pasos fronterizos frente a ese objetivo. Hablamos de los corredores bioceánicos. Los corredores bioceánicos solamente tienen sentido si es que garantizamos la fluidez. Además, desde el punto de vista de la seguridad, que es un tema que nos interesa, obviamente es mejor que en un paso que es muy frecuentado exista personal disponible las 24 horas del día y no de que ese paso se cierre 7, 8 horas, facilitando de alguna manera el paso irregular, digamos, por los costados de esos pasos fronterizos. En consecuencia, es un interés compartido por los tres países pero es una iniciativa chilena que obviamente fue comunicada y fue en su momento también está siendo concertada con Perú y también con Bolivia, y lo mismo aspiramos en el caso de Argentina. Canciller Alberto Van Claveren, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias, Mónica. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, con el inicio del segundo tiempo del gobierno del presidente Gabriel Boric, se analizan los desafíos de aquí al 11 de marzo del 2026, cuando finalice el mandato. La seguridad, economía y posicionar a largo plazo una coalición de izquierda y centroizquierda son parte de los objetivos del Ejecutivo. Los detalles en el informe de Macarena Román. Confío en el Tati, confío en el Tati. Yo me dediqué al remo y a la equitación, nada de fútbol. No, yo no pierdo, mira, en las buenas y en las malas. Aludía al equipo del cual es hincha la Universidad Católica, pero de buenas y malas ha sabido el presidente Gabriel Boric y con él todo el gobierno, que se desplegó por las regiones del país para conmemorar un año más del mandato, inaugurando lugares y haciendo hincapié en logros y también en lo que queda por hacer. Adelante. Y no hay espacio, y así se lo he señalado a mis ministros, no hay espacio para la autocomplacencia. Tenemos que mejorar y ponerle más esfuerzo, más pasión, más fuerza a la seguridad. Seguridad que sin duda ha ido tomando por obligación o no protagonismo a lo largo del mandato. Más de 50 proyectos de ley en esta materia se han aprobado en 2 años, aunque reconocen que de aquí en adelante necesitan traspasarlo al sentir de la ciudadanía. Para eso necesitamos trabajar cada vez más cerca, necesitamos reforzar la gestión, necesitamos mejorar también la comunicación y necesitamos especialmente que los números tengan una baja tan sensible, que no sean ya solo números, sino que sean realidades perceptibles en la cotidianidad. Comunicación que intentaron fortalecer este 11 de marzo a través de distintas actividades desplegadas a lo largo del país, varias de ellas centradas en la seguridad. Hasta Valparaíso llegó la ministra Vallejo, por ejemplo, para visitar la reposición de un complejo policial de la PDI. Que junto con estar en estas visitas inspectivas de obras concretas para mejorar la seguridad, también queremos hacer un llamado a ponerse a disposición en el Parlamento de un pacto fiscal que nos permita mejorar también las capacidades de recursos humanos de nuestra PDI y de nuestros carabineros y carabineras de Chile. Pacto fiscal que es uno de los grandes desafíos del gobierno y que tuvo su primer revés con el rechazo a la reforma tributaria. Un golpe para el Ejecutivo que buscan subsanar con distintos proyectos que conformen un gran acuerdo. Creo que hemos tenido un clima bastante más positivo para discutir estos proyectos y esperamos que eso se pueda mantener, porque eso va a permitir no solamente generar recursos para financiar gastos sociales, sino que también despejar incertidumbre en temas fiscales. Aunque el gobierno tendrá que poner todo su esfuerzo en convencer a los parlamentarios, desafío necesario considerando que el oficialismo es minoría en el Congreso. Las herramientas que propone el gobierno para avanzar son las malas. Nosotros compartimos todos los fines que quiere el gobierno, pero nos parece hoy día que este gobierno, por su ideología, está absolutamente desviado de lo que son las buenas soluciones para Chile. Yo creo que el gobierno tiene que acotar su expectativa y tratar de sacar adelante lo que tiene hoy día más cercano, que es
la reforma de pensiones. Creo que ahí tiene que buscar un acuerdo, tiene que flexibilizar sus posiciones como lo ha venido haciendo el gobierno, pero creo que ahí puede dejar, digamos, un legado. Legado que también se piensa a lo largo y en materia política. El presidente Gabriel Boric ha transparentado que busca conformar una coalición para un proyecto progresista, así como lo fue la concertación. Ese es el propósito, o sea, que esto no sea debut y despedida de este gobierno, digamos, ¿no? Y esa alianza tiene que ser diversa. En el sentido de que lo más transversal posible, de establecer un acuerdo entre distintos partidos políticos puede ser la solución a que tengamos soluciones, que tengamos concreciones en las materias importantes de nuestro país. Balance del gobierno justo en la mitad del mandato del presidente Gabriel Boric, desafíos y prioridades que quedan claras. Los próximos 700 días de gobierno estarán principalmente enfocados en economía y seguridad. Encabezar la campaña municipal como líder de Chile Vamos y eventual carta a la moneda o concentrarse en su reelección en el municipio de Providencia. Esos son los dos escenarios que enfrenta la alcaldesa Evelyn Matei. Desde su partido, la UDI, afirman que la decisión está en manos de la jefa comunal, mientras que otros en la coalición apuntan a reforzar su figura con miras a las elecciones presidenciales de 2025. Tema que reportó Valentina Nieto. Con todo nuestro compromiso, lo mejor para su gestión y para Providencia. Gracias. Corría el año 2016 y Evelyn Matei iniciaba el primero de 2 periodos al mando del sillón edilicio en Providencia. A su lado el presidente Sebastián Piñera, el mismo de quien hoy la actual alcaldesa podría ser la sucesora al interior de la derecha. Y así además lo hemos conversado con el presidente, es bien distinto manejar una comuna que manejar un país. 2 desafíos distintos entre los que se tantea el futuro de la jefa comunal. Matei deberá zanjar si irá nuevamente por la reelección este año o si jugará sus cartas en una carrera presidencial en 2025. Una decisión que su partido ha dejado en sus manos. Es la mujer mejor, es la alcaldesa, la persona mejor evaluada. Para nosotros es un orgullo desde la UDI, pero vamos a ser muy respetuosos de la decisión que ella defina tomar, que no tengo duda será durante las próximas semanas. Y es que la alcaldesa de Providencia es hoy una de las figuras más valoradas en el mundo político, con un 74% de respaldo y liderando además la intención espontánea de voto presidencial según la encuesta Academ. Por eso, según algunos expertos, la decisión deberá tomarla cuanto antes. Lo que pasa es que si ella quiere ir a la reelección va a tener que hacer una campaña en su propia comuna, va a tener poco tiempo quizás para destinar y desplegar sus acciones y eso puede limitarla. El votante de la comuna está diciendo, bueno, estoy votando por una alcaldesa o por una futura candidatura presidencial. Pero también hay que tomar en cuenta que faltan 2 años para la elección presidencial, falta mucho tiempo y por lo tanto tampoco es un buen consejo empezar a medir todo lo que se hace en función de una elección que está a 2 años de distancia. Carrera por la moneda que aún se vislumbra lejana. En Chile Vamos, los partidos se debaten entre distintas posturas, mientras que algunos optan por apoyar sin matices la decisión que tome la alcaldesa. Otros han instado a que se aboque a una futura candidatura presidencial. Es una decisión personal que ella debe tomar. Sin perjuicio de eso, claramente Evelyn Matei es la que está mejor posicionada para una eventual elección presidencial liderando a Chile Vamos. Yo, como muchos otros, pensamos que ella debería dejar el sillón de la comuna y concentrarse en la carrera presidencial si es que así lo quiere. Encrucijada que vive Evelyn Matei en medio de las negociaciones que lleva su sector no solo dentro de la coalición, sino también con otros partidos de la derecha. Evidentemente tenemos que coordinarnos con el resto de los partidos del sector. Y ese trabajo lo estamos haciendo de manera armónica y constructiva, pensando especialmente en aquellas comunas donde tenemos que derrotar a la izquierda radical. Un pacto por omisión que ha establecido Chile Vamos con republicanos y otros partidos como amarillos y demócratas, pero que no asegura el triunfo. Por eso, dentro del bloque también han instado a Matei a tomar un rol protagónico en la campaña municipal, algo que según los expertos podría impulsar una futura candidatura presidencial. Eso de todas maneras, porque ella tiene una gran aceptación en las personas, recibe mucho cariño y yo creo que ese rol
sea cual sea la decisión que tome, va a ser necesario. Por lo tanto, su figura se va a requerir para que recorra el país, para que esté presente en todas las comunas con los candidatos a concejales, alcaldes de Chile Vamos. Le permitiría desplegarse y recorrer el país con mucha intensidad, lo cual la hace todavía más posible como carta presidencial. Camino que busca pavimentar Chile Vamos hacia la moneda y que tiene a Evelyn Matei como su figura más potente. Carrera presidencial en la que podría competir en 2025, incluso si fuese reelecta en Providencia, ya que no existen impedimentos legales para hacerlo. El Tribunal Constitucional revisaría mañana el recurso interpuesto por un grupo de parlamentarios en contra de la mutualización de la deuda de las ISAPRES. Esto mientras sigue la discusión de la ley corta en el Congreso, y tiene todos los detalles Francisca Cárdenas. Francisca, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y continúa todo el debate en torno a la ley corta de ISAPRES en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, que se retomó, recordemos, durante la semana pasada tras el receso legislativo, retomar todo lo que son los proyectos políticos legislativos, y en torno a lo que es esta temática que además tiene, al menos la Cámara de Diputadas y Diputados, el tiempo en contra, es menos el tiempo para tramitar este proyecto, esta ley corta, de lo que tenían al menos los senadores en la Comisión de Salud y también en la Comisión de Hacienda, y los trámites legislativos que se hicieron para poder sacar y destrabar lo que es la ley corta de ISAPRES, que recordemos desde un inicio busca mitigar los efectos de ambos fallos, de los dos fallos de la Corte Suprema. ¿Qué sucedió durante esta jornada? Dos cosas importantes. Primero, las exposiciones que hicieron los representantes de las clínicas privadas, señalando que las ISAPRES les deben a las clínicas privadas 908.000 millones de pesos y que le preocuparon además la deuda que tienen, la totalidad de la deuda que le deben finalmente a los distintos afiliados a través de los cobros excesivos. Pero también plantearon distintos puntos, preocupaciones, señalando que obviamente quieren tener una medida que pueda dar un equilibrio al menos al sistema privado, y también la exposición durante esta jornada de la Comisión de Salud de las ISAPRES, de las asociaciones de ISAPRES, el representante que pudimos verlo, Gonzalo Arriagada, en todas las sesiones al menos del Senado sentado, participando muy activamente. Esta vez, al menos en la Cámara de Diputados, fue solamente en esta ocasión que fue invitado para poder exponer distintos antecedentes de las aseguradoras, del sistema privado también, y es ahí donde él señaló varias cosas que fueron bastante polémicas, al menos en la Comisión de Salud, como por ejemplo lo que es el tema del equilibrio económico, y además porque señaló que el 60% del financiamiento en la atención privada se financiaría con el 40% de sus pacientes. Eso generó distintas reacciones entre los parlamentarios, los integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados con respecto a lo que va a suceder con las distintas aseguradoras. Y además porque la mutualización y el tema de la solidaridad sigue siendo el punto más relevante, esta indicación que además va a pasar probablemente por el Tribunal Constitucional. De hecho, mañana a las 9:30 de la mañana probablemente se va a definir si es que va a pasar a la discusión de fondo en el TC por parte de los 10 ministros del Tribunal Constitucional para declarar o no admisible o inadmisible los puntos relevantes de la mutualización que han generado debate, al menos, y que lo generaron entre los distintos senadores cuando fue tramitada la ley corta en el Senado. Escuchemos parte entonces de lo que han dicho durante esta jornada los integrantes de la Comisión de Salud, pero también quienes se expusieron en la comisión, representantes de las ISAPRES y también de las clínicas privadas. Si el tribunal llegase a decir en una definición de fondo que esto es una prerrogativa del Ejecutivo, habrá que ver si el Ejecutivo va a estar o no va a estar disponible para hacerlo, y si no lo está, bueno, tendrá que verse entonces cómo va a ser la manera en que ellos van a sugerir que se resuelva este problema. La ministra ha dicho como 20 veces que no la mutua. Claro, entonces tendría que proponernos otra alternativa, ¿no es verdad? Me refiero no a nosotros como ISAPRES, al país como solución para evitar la crisis sistémica que se podría producir si las ISAPRES no reponen su equilibrio financiero y no pueden cumplir con los beneficios de los afiliados.
Claro, recordemos que en el Tribunal Constitucional hay 10 ministros, 10 integrantes del TC que van a definir si se va a pasar a la discusión de fondo de la mutualización, esta indicación tan polémica que ha causado tanto debate, al menos entre los parlamentarios, y es que genera además ruido, no solamente en algunos de la oposición, sino que también en el oficialismo. Pero igual, de todas maneras, hay parlamentarios de la oposición que durante esta jornada han dicho que se está demonizando la mutualización. Lo decía, por ejemplo, el diputado Lilayú de la UDI, que él siente que y le preocupa finalmente el equilibrio financiero del sistema privado y también de las ISAPRES. No así parlamentarios del oficialismo, que dicen que se tiene que plantear bien este punto y ver bien lo que va a pasar también en el Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa ahí? Se van a definir varias cosas en el TC, porque son estos 10 ministros finalmente que van a definir si es que es inadmisible o admisible la norma. Puede que se dé este escenario, que la norma como indicación, la mutualización, sea declarada inadmisible, pero que la mutualización como tal sea constitucional. También el otro escenario podría ser que la mutualización directamente sea inconstitucional, y ahí va a ser muy relevante porque sería un primer fallo de un tribunal con integrantes nuevos. También hay harta incertidumbre con respecto a eso, han dicho algunos parlamentarios en reuniones privadas, de qué podría pasar, cómo va a ser la discusión al menos de los integrantes del Tribunal Constitucional, porque si se declara inconstitucional la mutualización, se cae y ahí termina el debate en torno a lo que es este punto tan polémico y que se ha debatido al menos en ambas comisiones, tanto del Senado como también ahora en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados. Escuchemos parte entonces que han dicho justamente los parlamentarios durante esta jornada. Aquí escuchamos hoy día a las ISAPRE, a la Asociación de Clínicas también, presentaciones que ya conocíamos. Yo ya había asistido a las comisiones, a las sesiones del Senado, donde ya lo habíamos escuchado. Y bueno, surge de manera evidente los reparos que tenemos. Nosotros seguimos sosteniendo, por supuesto, lo no adecuado de la mutualización, mucho más allá de si es atribución del Ejecutivo o no, que es lo que va a resolver el Tribunal Constitucional. No nos importa tanto eso, sino que consideramos que no corresponde como una medida, digamos, para solucionar este problema, porque sí consideramos que vulnera el fallo de la Corte Suprema. Eso estoy hablando en términos personales. Y en el resto de las exposiciones, bueno, aquí ustedes hicieron algunas preguntas con respecto a la afirmación del señor Arriagada de que de alguna forma ellos financiaban o subvencionaban parte de la... Y eso no es así. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas no es el muro de los lamentos. La verdad es que nos vinieron a llevar la carta y nosotros somos pañuelos de lágrimas de la ISAPRE. Ellos son muy maestros en plantear, ¿no es cierto?, cómo se han empobrecido, pero ocultan información. Por ejemplo, sería importante que ellos dijeran el marco de utilidades que han presentado en años anteriores y cómo le han traspasado sucesivamente durante décadas más de 100.000 millones de pesos anuales al holding. Y el holding alimenta a la ISAPRE y ese es el mecanismo a través del cual se podrían pagar claramente las deudas que determinó el fallo, pero también las deudas que tienen con los prestadores que se generaron durante la crisis sanitaria que tuvimos en nuestro país. Agradecemos, por supuesto, toda la información de Francisca Cárdenas y seguimos muy atentamente porque es un tema súper relevante la tramitación de este proyecto. El presidente Gabriel Boric aseguró que Chile está mejor que hace 2 años cuando asumió el mando en La Moneda, un mensaje que fue compartido por el oficialismo, mientras que la oposición apuntó a que han habido más retrocesos que avances en materias como seguridad y economía. ¿Qué dicen las cifras? Nos lo cuenta Estefanía Bustamante. No aparta la vista el presidente Gabriel Boric del viaje que hace 2 años se emprendió en La Moneda, allí donde trazó la ruta para el gobierno, que hoy se apresta para recorrer la segunda mitad del camino. La metáfora del tren es buena porque estamos en un Chile que avanza, en un Chile que crece, estamos avanzando a mayor velocidad, tenemos un nuevo logo con los colores de la bandera y un tren que avanza hacia el futuro. Para algunos avances y para otros retrocesos ha tenido el gobierno en las 3 áreas que poco a poco han ido consolidándose como pilares fundamentales para la administración de Boric: seguridad pública, económica y social. No tengo dudas, más bien, que vamos a entregar un Chile mejor que el que recibimos y eso lo van a poder sentir las personas en su vida cotidiana, con el aumento del sueldo mínimo, con la recuperación de la economía, con un mayor control de seguridad, que es donde tenemos quizás el desafío más importante. No hay ningún número que ellos puedan decir que efectivamente están mejor
mejor ni en salud, ni en educación, ni en vivienda y principalmente en los temas que más nos importan. Estamos viviendo casi como en el lejano oeste. Respecto a la seguridad, en 2023 el Ejecutivo pisó el acelerador y logró aprobar 23 de los 31 proyectos priorizados en el Congreso. Un avance que contrasta con el más de 30% que tiene un alto temor a la delincuencia según Paz Ciudadana. Es lo más alto en los últimos 23 años. Muere una persona en nuestro país de manera violenta y cruel. Y ese no es el país que teníamos hace algunos años. No es el país, y eso te lo dicen la gran mayoría de las personas. Claramente el gobierno de Piñera dejó al país en una situación bastante deplorable, en cualquier parámetro, en seguridad, la migración también de manera descontrolada. El control que tenía que tomar Boric sobre la situación económica ha sido otro de los desafíos. Arribó a la moneda con la mayor inflación anual desde 1991, que con la conducción del ministro Mario Marcel en Hacienda bajó al 4,5% en marzo de este año. Chile se mantiene en una situación de un estancamiento económico. No hemos logrado salir adelante, poner de pie nuevamente nuestra economía. Me parece un poco egoísta de parte de la oposición aquello de no hacer un reconocimiento también del manejo económico que ha tenido el gobierno, y el ministro Marcel ha dado muestras de su seriedad. Para que Chile viva mejor falta mucho todavía. Por cierto que las cifras macroeconómicas han mejorado, pero eso muchas veces no se traduce en la sensación ciudadana de vivir bien. Claro, porque la percepción del 45% de los encuestados en el último sondeo de Pulso Ciudadano cree que la situación económica actual del país es mala o muy mala, mientras que más de la mitad de los chilenos piensa que Chile avanza en la dirección incorrecta. Se ha logrado estabilizar la economía, también en materia política y social. Justamente creemos que los chilenos están mejor que hace 2 años. Claro, efectivamente hoy día tenemos menos inflación, pero esa inflación fue provocada por las votaciones de los propios parlamentarios que en ese entonces eran de oposición, incluido el presidente Boric. Ahora en roles invertidos, no tener mayoría en el Congreso fue de los mayores desafíos para impulsar reformas en el primer tiempo. Algo que prevén en la moneda se repetirá en los años que quedan. Sabemos que hay algunos que llamaron a atrofiar el gobierno, pero hay otros en la oposición que tienen una vocación democrática mayor y que ponen y son capaces de poner en el centro al país y no solamente objetivos políticos mezquinos y de corto plazo. Más allá del debate, las cifras demuestran que en otras materias se ha logrado, por ejemplo, bajar la demanda de matrículas o las listas de espera. Una parte de los resultados que el gobierno espera demostrar en los 2 últimos años al mando. La Corte de Apelaciones instruyó un sumario administrativo contra el juez Daniel Urrutia. El Pleno del Tribunal de Alzada dispuso una investigación contra el juez del 7º Juzgado de Garantía de Santiago para esclarecer la polémica en torno a las videollamadas autorizadas a reos del recinto penitenciario especial de alta seguridad. El sumario buscará indagar algunos hechos que requieren ser precisados acerca del procedimiento realizado por el magistrado. Esta decisión se da luego que el pasado viernes la 7ª Sala de la Corte acogiera de manera unánime el recurso presentado por Gendarmería impugnando los beneficios autorizados, es decir, videollamadas para 4 reos y una visita íntima para un interno al mismo penal. La defensa del juez Urrutia ha justificado en reiteradas oportunidades la decisión, afirmando que se tomó en base a tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile. El Servicio de Aduanas sumó un nuevo equipo tecnológico para apoyar las labores de fiscalización. En medio de la conmemoración de los 2 años del gobierno, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, recorrió diversas zonas de operación del Servicio de Aduanas en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Todo esto con el objetivo de conocer la nueva tecnología implementada para las fiscalizaciones no invasivas a quienes arriben y salgan del terminal aéreo. Los instrumentos adquiridos en el marco de la política nacional contra el crimen organizado serán utilizados en los controles de Iquique en el Aeropuerto Internacional y van a permitir detectar trazas de sustancias químicas y orgánicas como drogas y explosivos. Las autoridades informaron que durante el año pasado se logró la incautación de 7 toneladas de drogas y el decomiso de más de 4 millones de productos falsificados.
Bueno, aumentamos la capacidad de tecnología no invasiva que apoya la fiscalización que hacen todos los días funcionarios y funcionarias. Con eso podemos mejorar la capacidad de detección que se desarrolla en la fiscalización, principalmente en los ilícitos que son de frontera, ya sea drogas, armas y otros ilícitos de contrabando. Hemos detectado un aumento de partes y piezas de armas, sobre 700.000 kilos de drogas tradicionales como marihuana y cocaína, contrabando de cigarrillos también por sobre 25 millones de dólares que corresponden a lo que hubieran vulnerado la hacienda pública por parte de evasión tributaria y contrabando. Desde el gobierno destacaron los fondos comprometidos en los proyectos de ley de cumplimiento de las obligaciones tributarias y el de inteligencia económica para combatir el crimen organizado, los cuales van a permitir un incremento del 30% en los recursos para aduanas. En el caso de los flujos de comercio, lo que hemos hecho es invertir en camiones escáner. Vamos a tener este año 14 camiones escáner funcionando, de los cuales quedan solamente 2 de los que se adquirieron hace más de 10 años. Todo esto es la base o el punto de partida para lo que está planteado en el proyecto de cumplimiento de las obligaciones tributarias y el proyecto de lucha contra el crimen organizado. En esos dos proyectos hay facultades y recursos para que el Servicio Nacional de Aduanas pueda cumplir mejor su labor. Nuestra Kate Middleton. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches. Muy bien, pero tenemos temas bien serios y bien preocupantes. Sí, de hecho, empezamos al otro lado de la cordillera. Así es, nos vamos hasta Argentina porque tan solo unas horas atrás llegaron los primeros efectivos federales que van a reforzar la seguridad en la ciudad de Rosario, donde se ha vivido una ola de violencia. Y ahí está la ministra de Seguridad, pues Patricia Bullrich. Así es, exactamente. Son imágenes del día de hoy, donde está saludando también, aparte de estos nuevos efectivos que acaban de llegar. De hecho, son 200 efectivos federales que se van a sumar a los que ya están justamente en esta ciudad, 1.500, para luego llegar otra tanda de 250 efectivos en las próximas horas. ¿Por qué se toma esta medida? Porque la semana pasada 4 civiles fueron asesinados en un delito que se asocia al narcotráfico, que es parte de la razón por la cual se ha visto esta ola de violencia en Rosario, no solamente en las últimas semanas, sino que es algo que ya tiene que ver con varios meses desde antes. Hace un año también había ocurrido otra ola de violencia similar en el caso del gobierno de Alberto Fernández, que también tuvo que hacerse cargo de aquello, pero ahora le toca al gobierno de Javier Milei tomar esta situación que se está viviendo justamente en Rosario. Estas 4 personas que fueron asesinadas eran justamente 2 taxistas, un conductor de micro y un funcionario que trabajaba en una bomba de benzina, que dicen que no tenían nada que ver con el narcotráfico. Y ha sido tal la situación de inseguridad y de temor de la población que incluso durante esta jornada se llevó a cabo, dicen, un feriado entre comillas forzado, porque gran parte del comercio se mantuvo cerrado, los colegios también, de hecho, se estaba instando a la población a teletrabajar más bien, y además también durante la noche no están funcionando los taxis y tampoco ahora las bombas de benzina, debido a estos delitos que han ocurrido desde la semana pasada y que se entienden como una represalia por parte del narcotráfico en medio del reforzamiento de las medidas de seguridad en las cárceles de la provincia de Santa Fe. Lo que ustedes ven en pantalla fue un operativo que se llevó hace una semana y media atrás más o menos en la cárcel que está en la ciudad de Rosario, justamente en un operativo que se desarrolló horas después de que se registró un tiroteo en contra de vehículos que trasladaban a agentes penitenciarios de esta cárcel, y a raíz de aquello es que el gobernador de la provincia de Santa Fe ordena dicho operativo en la cárcel, y aparentemente a raíz de ello es que finalmente ahora el narcotráfico o los narcotraficantes se están un poco vengando de esta situación. Sí, por ejemplo, el diario La Nación de Argentina calificaba de feudo narco a este sector. Hay un periodista de TN que fue amenazado en vivo por bandas criminales cuando estaba despachando sobre las medidas de seguridad. Es un tema que vuelve a estar nuevamente en la palestra, y en eso respecto a la calidad de vida de los argentinos y argentinas, pero que además lograr tener resultados concretos es una de las promesas más importantes de justamente el gobierno de Javier Milei.
Claro, hay una versión mucho mayor de la que tuvo quizá en su momento Alberto Fernández, ahora que Javier Milei ha tomado un discurso más fuerte con respecto al tema de la seguridad, ¿no es cierto? Especialmente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con este tema de cortar el narcotráfico. De hecho, también va a estar la presencia de las Fuerzas Armadas, pero más con apoyo logístico. Sí, y hay una tesis que replica el diario La Nación, y es que habría esta idea de una especie de consorcio narco, de que se estarían poniendo de acuerdo además las distintas bandas para enfrentar al gobierno, lo cual llevaría esto a otro nivel. O sea que esa es una de las preocupaciones, y que hay en algunos sectores de las Fuerzas Armadas preocupación porque los involucren en la guerra contra los narcos. Otros están de acuerdo con hacerlo, pero con toda la complejidad que esto tiene, y que esta especie de federación narco de la cual da cuenta el diario La Nación Argentina tiene tremendamente preocupada, y con razón, obviamente, las autoridades. Sí, de hecho, parte de las medidas que buscan aplicar es, por ejemplo, el tema de la ley antiterrorista que sea aplicada para poder subir las condenas, y también ingresar una ley antimafia similar a lo que realiza Bukele en el fondo, que es cuando un individuo comete un delito y está asociado a una banda, que no solamente se le condena a esa persona, sino que también se le asocia al grupo al que pertenece como banda delictual. Así que también vamos a ver si es que el Parlamento también apoya alguna de estas propuestas que busca implementar el gobierno para poder trabajar en esta crisis. Pero ahora vamos a otro tema, hablamos de terrorismo, ¿no es cierto? También, porque ellos decían narcoterrorismo, habla el gobierno de Milei con respecto a lo que sucede en Rosario. Bueno, ahora vamos a hablar sobre una conmemoración de los 20 años del peor atentado terrorista registrado en la historia de España. Estamos hablando del 11M, el 11 de marzo de 2004, cuando 4 trenes fueron afectados por militantes yihadistas, una detonación, ¿no es cierto?, que dejó 192 personas fallecidas en su momento, y que también dio paso después a mayores atentados en la extensión de Europa, y que los vemos hasta hace unos pocos años atrás. Sobre eso justamente nos va a contar Cristina Vilés en su nota, las conmemoraciones, los homenajes que se llevaron a cabo y cómo se recordaron a las víctimas de esta terrible tragedia. Son imágenes, como ven ahí, de la estación de Atocha y de cómo ha quedado uno de los trenes. 20 años han transcurrido desde el mayor atentado terrorista en España. Una tragedia que golpeó brutalmente a la sociedad, sumiéndola a todos nosotros en una gran conmoción. Nuestro sentimiento común es de solidaridad con las víctimas, incondicional, de corazón. Era la mañana del 11 de marzo de 2004, en Madrid, cuando centenares de personas se dirigían en tren a sus trabajos y centros de estudio en plena hora punta. Fue en ese momento cuando se registraron 10 explosiones en 4 trenes de la capital. Me llamo Francisco Alameda Sánchez. Iba en el tren que explosionó junto a la calle Tellez. Escuché como 2 o 3 explosiones y cuando me di cuenta estaba en el suelo. Luego vi gente sin piernas, sin brazos. Si bien en un inicio el gobierno español atribuyó el ataque a la ETA, por la noche se encontraron cassettes con versículos del Corán y 7 detonadores en una camioneta. El juicio determinó que el ataque fue realizado por un grupo yihadista que actuó tras los llamados de Al-Qaeda, la organización terrorista paramilitar liderada en ese entonces por Osama Bin Laden. Los valores de la paz, de la convivencia, de la verdad, justicia y reparación nos guíen en ese afán. Siempre desde el recuerdo a las víctimas, cuya memoria hoy invocamos, cada 11 de marzo y todos los días del año. Actos de homenaje en el país para los más de 190 muertos y 2.000 heridos que dejó este ataque. Las víctimas tienen un solo llamado. Que no nos olviden. Hola, ¿qué tal? Eso es lo principal. ¿Alguien sabe algún nombre de alguna víctima del 11M? Y para seguir rindiendo homenaje, cientos de españoles armaron un monumento floral en los árboles del jardín histórico Parque del Retiro. Yo he venido todos los años y la verdad que lo vives hoy con cierta significación especial por el aniversario y por los discursos que han sido bastante emotivos. El no olvidar y que las víctimas están a día de hoy van a estar siempre y apoyar y concienciarnos sobre lo que pasó. Las
campanas de la Catedral de la Almudena sonaron también para dar inicio a una misa funeral con motivo del aniversario de uno de los peores atentados en Europa. De los 21 condenados, 3 continúan en prisión y deberán cumplir su pena hasta 2024. El juicio no pudo determinar quién fue el cerebro detrás de la operación. Miren, en un comienzo, de hecho, se había culpado justamente a este grupo nacionalista ETA, sí, claro, de este hecho. Aznar finalmente se dieron cuenta de que, de hecho, varios líderes políticos, ¿no es cierto?, ahí también comenzaron a indicar que eran ellos los responsables en las primeras semanas. Pero sobre todo desde el Partido Popular, que enfrentaba elecciones, y este atentado es el que vuelca las elecciones. Hay coincidencia en general en los análisis de que sin estos atentados el resultado electoral habría sido otro, pero haber apuntado a la forma en que se comportó en las primeras 48 horas, sobre todo José María Aznar, y el vuelco que tiene esto, produce finalmente que José Luis Rodríguez Zapatero llegue al poder. Sí, finalmente solamente consecuencias políticas además tiene este hecho, no solamente con respecto al tema de la seguridad y toda la tragedia que implicó finalmente estos atentados en España. Pero ahora vamos a otro tema, a otra crisis de seguridad que está afectando a nuestra región y que tiene que ver con Haití, donde la Unión Europea y también Estados Unidos han decidido retirar a su personal diplomático de dicho país debido a esta crisis de seguridad que ha sido justamente levantada, esta última, por las pandillas que operan en dicha nación, en varios frentes de dicha nación, que buscan la dimisión del primer ministro Ariel Henry, que en estos momentos lo último que se sabe de él es que se encuentra en Puerto Rico porque no ha logrado regresar a Haití. Recordemos que él se encontraba en un viaje en el extranjero, de hecho firmando acuerdos de seguridad en Kenia cuando estalla esta ola de violencia, y desde entonces que no ha logrado volver al país en medio de esta grave crisis de seguridad que enfrenta la nación. Ahora, con el retiro del personal diplomático, ¿no es cierto?, se agudiza aún más esta situación en medio, por ejemplo, también de amenazas del principal líder de las pandillas de dicha nación, que amenazaba incluso con una guerra civil que podría llevar a un genocidio si es que no dimite el primer ministro de Haití y si es que también los líderes, por ejemplo, occidentales no dejan de apoyarlo también en que él continúe su mandato hasta el próximo año, porque recordemos que se llega a un acuerdo con la oposición para que las elecciones se desarrollen el próximo año, algo que no le ha gustado a las pandillas y es por ello también que piden su dimisión. Recordemos que él asume el mandato del fallecido Jovenel Moïse, que recordemos que fue asesinado en 2021, y desde entonces que finalmente se suponía que él tenía que dejar el cargo, pero finalmente se llega a este acuerdo de realizar elecciones en 2025. No, hay un tema tremendo del cual vamos a estar profundizando en Conexión Global Prime. También, miércoles. Muy importante, sí. No, temazo, porque además está el tema de las pandillas, de un Estado fallido. Imagínate lo que significa para República Dominicana, su vecino. O sea, hay un tema tremendo, así que vuelve después del receso veraniego Conexión Global Prime. El miércoles. El miércoles, sí. Y para ir cerrando este tema, también comentarte de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó a Jamaica porque se van a desarrollar reuniones extraordinarias también para poder abordar esta crisis de seguridad. Es decir, ya ingresa a una de las principales potencias del mundo directamente lo que sucede con esta situación de seguridad. Porque toda desestabilización en Centroamérica puede aumentar aún más el flujo de migrantes, año electoral en Estados Unidos, obviamente que todo va influyendo. Así es, Mónica. Así que vamos a estar bien atentos a cómo se desarrolla aquello. Ahora ya vamos al último tema, nos vamos hasta Indonesia, particularmente a la zona de Sumatra Occidental, porque es ahí desde el jueves se han registrado lluvias repentinas que han provocado graves inundaciones, deslizamientos de tierra que ya dejan al menos 26 personas fallecidas, mientras que todavía hay otros 11 desaparecidos en un recuento de víctimas que dicen las autoridades que podría seguir aumentando. Durante esta jornada los rescatistas han logrado recuperar más cuerpos de las personas que se encontraban desaparecidas hasta este lunes, a medida que las aguas han ido retrocediendo luego, yo les decía, de estas lluvias torrenciales de tipo monzónicas que afectaron la semana pasada a Indonesia y que han dejado estas imágenes de inundaciones repentinas y en consecuencia de aquello, de deslizamientos de tierra, que ya sabemos por experiencia propia también en Chile, que son situaciones bastante graves y que arrasan prácticamente con todo a su paso. Entonces también es una situación que va a seguir avanzando, pese ya a los días que han pasado, se siguen encontrando personas desaparecidas, cuerpos desfallecidos, todo lo cual es bastante lamentable en esta situación que está viviendo en estos momentos en Indonesia, así que también
es un tema del cual estaremos atentos, Mónica, cómo sigue avanzando la recuperación de cuerpos, pero sin duda que es una tragedia muy lamentable la que está enfrentando ahora Sumatra Occidental. Y que nuevamente la afecta porque es recurrente y la afecta cada vez más con el cambio climático, que además deja en peor aún situación a los más vulnerables de ese país. Muchas gracias. Nos vemos, Mónica. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego, como cada lunes, aquí se debate. Estupendos entrevistados, un gran debate. 2 años del gobierno del presidente de la República, Gabriel Boric. Oposición y oficialismo se enfrentan en Aquí se debate. Así es que no se lo pierdan. Lunes 11 de marzo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.